Buenos días, familia de la fe, o tardes o noches si no lo estás viendo en directo. Queremos desde aquí dar un abrazo caluroso y una palabra de ánimo a todos los que están conectados y nos ven, bien sea en vivo o en diferido,
y decirles, empezamos una nueva semana, una semana en el último mes del año, una semana donde seguramente muchos estarán haciendo planes acerca de qué vamos a hacer para Navidad, qué vamos a comprar, para los detalles, dónde vamos a viajar, para pasar vacaciones, si ese es el caso de algunos. Otros seguramente estarán pasando un tiempo un poco fuerte porque en esta temporada navideña solemos reunirnos en familia, encontrarnos con quienes de pronto han estado lejos porque algunos han tenido que viajar para trabajar lejos de su familia, pero es esta temporada donde regresan y se reúnen nuevamente con su hogar. Y tal vez encontraremos algunas historias dolorosas en algunos casos, historias gloriosas en otros casos. Y todas estas historias sencillamente son la evidencia del carácter de Dios, del amor de Dios, del cuidado de Dios, aunque en algunos hogares tal vez sentiremos el vacío de que alguien partió. Y esto, por supuesto, ocasiona una fuerte lucha, una gran nostalgia, pero tenemos por seguro que esas personas que ya partieron y si nos estuvieran viendo, desearían que no pasemos un tiempo de fin de año con tristeza, con dolor. Obviamente el vacío de su ausencia deja una sensación fuerte de duelo, de dolor, pero seguramente estas personas estarían diciendo, si pudiesen hacernos llegar un mensaje, nos dirían algo como, ¿saben qué? Yo estoy bien, yo estoy mejor que ustedes, aunque yo no esté, sigan adelante, no pierdan la fe, disfruten de esos recuerdos hermosos, disfruten de la vida familiar y sigan adelante porque la vida sigue. Y tal vez cada vez que me recuerden, no me recuerden para llorar, no me recuerden para lamentar, recuérdenme en los consejos, en el ejemplo, en las cosas que les dejé, en las cosas que les enseñé. Yo creo que esa es una muy buena manera de recordar a alguien para que el dolor se avive, para que la tristeza se dé en mayor cantidad, pues seguramente no es algo que ese ser querido que ya partió desea para nosotros, sino por el contrario, quiere que esta ausencia pueda ser recordada en estos momentos de fin de año, de época navideña, que podamos recordarles en las cosas bonitas que nos enseñaron y poner en práctica esos consejos y ese buen ejemplo que nos pudo haber dejado esa persona. Así que ánimo, que el Señor nos bendiga en el transcurso de todo este tiempo, que nos dé la fortaleza para asumir este fin de año, para quienes estamos viviendo esta época preciosa. Bueno, hoy tuvimos una dificultad con la plataforma de YouTube, ¿sí? Y entonces te colgaremos este video más adelante, por eso quienes nos están viendo y a quienes saludamos ahorita lo están haciendo por Facebook. Mauricio López, un saludito, un abrazo, que el Señor te continúe bendiciendo. Martica Cubillos, un saludo. Joyce Muñoz, allí desde México, un abrazo para ti, para tu familia. Ella nos manda un saludo muy especial. También Betty López, Shalom Acampa, Blanquita Pérez, Nidia Romero, Duván Camilo Gil, Martica Reyes, ahí conectados, muy juiciosos. Claudia Patricia Escamilla, ahí están todos muy juiciosos. Algunos no tienen Facebook, entonces tendrán que ver esta transmisión más tardecito por YouTube. Así que disculpen, esto se sale de nuestras manos porque por algo la plataforma de YouTube está caída y posiblemente en todo Bogotá. Todo Google está caído a nivel mundial. ¡Wow! Esta es una noticia. Así que tenemos la primicia de contarles esto. Todo Google, parece que es YouTube, todo Google, todos los servicios de Google están caídos alrededor del mundo. Bueno, entonces vamos hoy a entrar en una nueva serie en esta segunda temporada. Bueno, decimos segunda temporada de devocionales porque ya tuvimos una primera que titulamos
devocionales en cuarentena y tuvimos 252 episodios hermosos y han quedado allí en las plataformas de Facebook y de YouTube. Disfrútelas si no se halló, o hay muchos temas muy interesantes. Si quiere aprender alguno de ellos, ahí busque nuestro canal, vaya bajando y ahí encontrará muchos temas maravillosos. Esta semana vamos a empezar un nuevo tema, un tema precioso, un tema maravilloso. Curiosamente este tema se llama Mi lucha. Sí, mi lucha. Para los intelectuales el título les va a recordar el título de algún libro. Sí, Adolf Hitler escribió un libro titulado Mi lucha, un libro que tiene dos partes. Una parte habla de su biografía y otra parte habla de sus pretensiones con Alemania. Y los comentaristas y estudiosos e intelectuales dicen, si los alemanes y el liderazgo alemán hubieran leído el libro de Mi lucha que escribió Hitler, hubieran visto con antelación todo lo que finalmente Hitler hizo, porque escribió lo que pretendía hacer. Así que, bueno, pero no, ese no es mi tema, aun cuando se llama igual. Pero vamos a hablar de esas luchas que tenemos nosotros, todos los hijos de Dios. Tenemos luchas con ciertos eventos, con ciertas situaciones. Y no estoy hablando de lucha con la persona, con la suegra, con el yerno, con la nuera, con estas personas con las que a veces hablamos y con las que tenemos diferencias. No. Estoy hablando de esas luchas internas, de estas luchas personales, de estas luchas en las que hombres de Dios que están descritos en la Biblia tuvieron allí en su interior, allí en su mente, en su corazón, las situaciones que vivieron y lidiaron con esta lucha, y quedaron esas luchas registradas en la Biblia porque no son solamente de ellos, no fueron luchas que ellos vivieron únicamente, son luchas que nosotros también estamos viviendo. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para que en esta nueva serie, que tal vez tenga unos 10, 11 episodios, tengamos también una reflexión acerca de estas luchas nuestras. Cómo sortearlas, cómo enfrentarlas, cómo poder asumirlas sin amargarnos, sin sentirnos derrotados, sin permitir que nuestra vida espiritual decaiga, sin permitir que la fe decaiga, sin permitir que terminemos enredando nuestras vidas en decisiones desagradables e incluso decisiones que podrían afectar a la vida de otros. Así que este es el tema que vamos a empezar en esta nueva serie. No se lo pierda en ninguno de estos episodios, y seguramente cuando esté viendo a alguien que está pasando por esas luchas, usted puede decir, oiga, creo que esta serie o este estudio le puede servir a esta persona. Entonces compártale el enlace y hágale saber, mira, en la congregación el pastor Luis Molano está dando una serie que se trata de esas luchas que tenemos, y yo he visto que tú tienes esa lucha y hay uno de esos capítulos que me parece que tú deberías ver, porque es uno de esos capítulos que habla de esas luchas internas, de esas luchas fuertes que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que creo que aquí vamos a ser bien orientados sobre cómo sortear como hijos de Dios estos diferentes eventos que nos ponen en una situación de conflicto, de lucha, de batalla. Así que creo que vamos a orar y poner este estudio en las manos del Señor. Vamos a orar por Blanquita Pérez, que nos está viendo y que pide de manera muy especial para que el Señor ilumine a su hijo John en su trabajo, y por el proyecto de su casa, que Dios permita que pronto tenga su casita, Blanquita Pérez, y por los pastores, que siempre los continúa bendiciendo a toda su familia. Y también Martica Cubillos escribe petición para que el Señor Jesucristo abra las puertas para que nuevos contactos en la empresa de mi hija Olga Lucía, y que ellos vean la gracia del Señor. Claro que sí, vamos a estar orando por estos temas. A todos les saludo. Unámonos entonces a oración poniendo este tema, esta serie en las manos del Señor y nuestras vidas, para que a través de su palabra nos edifique. Acompáñame. Padre Celestial, un ramillete de tus hijos, una comunidad que se reúne por estos medios, estamos puestos de acuerdo para orar delante de tu presencia
y reconocer, Señor, que todos tenemos luchas y que en medio de esas luchas por las que atravesamos necesitamos tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender a través de tu palabra en esta serie, Señor, cómo sortear, cómo manejar, cuáles son esas luchas y cómo asumirlas valientemente, Señor, para tener triunfo en nuestras vidas. Que cada una de estas verdades que estudiaremos edifique nuestros corazones, fortalezca nuestras vidas en el nombre de Jesús. Padre, dos preciosas mamitas están pidiendo oración por sus hijos, Señor. Y seguramente junto a ellas hay muchas mamás, muchos padres que tienen peticiones por sus hijos, Señor. Blanquita Pérez pide por el trabajo de su hijo John, Señor, que tú le des sabiduría para gestionar una buena labor en su trabajo. Y Señor, que también este proyecto de adquirir su casa pueda darse y ella pueda también dar testimonio de cómo tú proveíste para que pudiesen tener su propia casa. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por Martica Cubillo, Señor, otra mamita que está pidiendo para que haya esta prosperidad en la empresa de su hija Olga Lucía, Señor. Bendice esta compañía, bendice esta empresa, Señor, y que tu bendición en esta empresa y en la vida de Olga Lucía, Señor, sea tan reconocida por ellos como provisión y bendición tuya, Señor, que te den la gloria por todo esto, Señor. Te lo pedimos, Padre, bendice a estas mamás, a estos hijos y a todas las mamás que están orando, intercediendo por el bienestar de sus hijos, Señor. Gracias por las oraciones de las mamás, Señor, porque han sido una herramienta para cuidar, cubrir, direccionar la vida de muchos hijos, Padre Celestial. Tú conoces muy bien de esto, Padre Celestial, porque viviste, Padre Celestial, en la persona del Hijo de nuestro Salvador Jesucristo, esa cobertura de María, Señor, y vimos, Padre, en tu palabra, Señor, cómo a ella le angustiaba, le preocupaba, pero guardaba en su corazón todos esos eventos en relación al Mesías, Padre Celestial. Nadie conoce mejor el corazón de una madre que tú, Padre Celestial, y por eso desde aquí bendecimos a todas las mamitas y sus hijos, Señor, y que el deseo de su corazón conforme a tu voluntad sea hecho realidad. Padre, bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver 10 aspectos de luchas que tenemos de manera cotidiana todos los hijos de Dios, todos los cristianos. Hay algunos aspectos en los cuales quizás algunos tenemos más lucha que en otros, pero son todos los aspectos en los que personajes bíblicos tuvieron lucha y que quedaron registrados en la Escritura con el específico propósito de que también nosotros conociésemos de ellos y aprendiésemos cómo sortear estas distintas luchas. Permítame leer la introducción en la que escribí lo siguiente: cada día enfrentamos una lucha constante con aquello que se presenta en nuestra cotidianidad y que se opone a nuestras más puras intenciones de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Quizás ese es un gran deseo en la vida de cualquier cristiano maduro: agradar a Dios y hacer su voluntad. Es el mayor deseo, es lo que más anhelamos, es el más profundo deseo para responder al amor tan grande que Él ha tenido para con nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo y salvarnos de condenación eterna y hacernos coherederos con Cristo Jesús y darnos las arras de su Espíritu y bendecirnos tanto. La verdad que la mejor respuesta es la adoración, la mejor respuesta es la consagración, es la entrega, es decir, le has dado tanto por mí que mi mejor respuesta es entregarme a ti, pero eso tiene sus obstáculos, eso tiene sus dificultades y eso ocasiona luchas. Continúo leyendo y dice: haremos un análisis de algunos de esos frentes de lucha personal que la Biblia revela que, al igual que nosotros, muchos siervos de Dios tuvieron que afrontar y que obtuvieron la victoria dejándonos ejemplo para que nosotros también sigamos sus pisadas. Así que me gusta esto de la Biblia. La Biblia aparece, y la voy a ilustrar con esto, no sé si ha visto
Cuando aquellos obreros de obras públicas tienen la oportunidad de hacer andenes, ¿sí?, o banquetas que dicen en otros países, esas calzadas donde caminan los peatones, que se distingue de la calle por donde pasan los vehículos, esos andenes o calzadas, a veces hay gente que tiene que hacer el trabajo y ponen el enmallado de alambre, de varilla, y entonces ahí está el cemento, el concreto. Y no falta el chiquillo que quiere pasar y caminar por encima del cemento fresco para dejar su huella, o incluso pasa el perro, o no falta el enamorado que haga un corazoncito con las letras de su amada y de él, y entonces digan, dejémoslo ahí para la posteridad, allí ese corazoncito, esa huella, queremos dejar huella, y después eso se seca si nadie tuvo cuidado de borrar esas huellas, eso se seca y ahí quedó esa huella de manera permanente. ¿Saben qué? Los escritores bíblicos, los héroes de la Biblia, caminaron por ese tipo de concreto fresco y dejaron unas huellas de las que han transcurrido en algunos casos 2000 años, 3000 años, 4000 años inclusive, y dejaron huellas que podemos ver en la escritura y que podemos leer, y esas huellas, cuando a veces también nosotros las pisamos, decimos, wow, es igual a la nuestra, en el sentido de ellos están viviendo cosas como las nuestras y están pasando por luchas como las nuestras, o pasaron por luchas como las que nosotros tenemos. Y lo bonito de estas huellas es que son un referente para que nosotros sepamos cómo afrontar estos mismos episodios que ellos también vivieron. Así que ahí están las huellas frescas de la palabra de Dios. Vamos a entrar hoy en el primer tema que nos habla acerca de la lucha. Y esta tiene que ver con una lucha con el pecado. ¿Quién no ha tenido lucha con el pecado? Ahora vamos a definir algunos aspectos respecto al pecado, porque pecado, en unos términos muy jurídicos, significa transgredir las normas divinas, ¿sí? Violar los lineamientos divinos. Un término que sería muy paralelo a este de pecado o pecador es infractor de las normas. Es lo mismo, un pecador es un infractor de las normas divinas. No se llama al que se cruza un semáforo en rojo un pecador, pero sí se llama un infractor de la norma de tránsito, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto de definición, pero hay otro aspecto de la definición cuando Pablo usa la expresión el pecado que mora en mí. Eso ya tiene que ver con otro aspecto que no es tan jurídico. Es un aspecto que habla de algo que se llama la naturaleza pecaminosa. Y eso ya es otro aspecto que tiene el mismo nombre de la transgresión, que es pecado, ¿sí? Pero hace referencia a los apetitos pecaminosos. Porque pecado no se limita al hecho de la transgresión de la ley, sino al apetito por transgredir la ley. Eso es interesante. No es que diga yo tengo ganas de transgredir la ley, no. Tengo ganas de hacer cosas, hay algo en mí, es un deseo, es una pasión de hacer algo, pero yo sé que si lo hago estoy transgrediendo la ley. Entonces las dos cosas se llaman pecado. El acto de transgredir la ley y el apetito que está en uno, y que lo llamamos, algunos lo llaman el pecado original. Bueno, algunos usan el término pecado original para referirse al pecado de Adán y Eva, pero los teólogos lo llaman la naturaleza pecaminosa, que no la tenían Adán y Eva antes de la caída, antes de desacatar el lineamiento divino. Y entonces estaban allí Adán y Eva sin naturaleza pecaminosa, pero cuando transgredieron la norma divina, algo se produjo, algo se rompió y adquirieron una naturaleza diferente a la de Dios. Cuando tú lees el capítulo 4 de Génesis, en el primero o segundo versículo, dice la Biblia que Dios creó a Adán conforme a su imagen y semejanza, y que Adán engendró un hijo a su, y no a la de Dios, sino a su imagen,
conforme a su semejanza. Entonces estamos hablando de que Adán concibió hijos. A los hijos de Adán, a Caín, Abel y Set, fueron concebidos conforme a la naturaleza de Adán. Adán fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero cuando Adán cae, algo pasa en la naturaleza espiritual de Adán, que ahora cuando concibe hijos, estos hijos ya no son estrictamente conforme a la semejanza de Dios, sino a la semejanza de su padre, es decir, de Adán. Y esto hace referencia a lo que los teólogos llaman la naturaleza pecaminosa, que a partir de Adán hasta el día de hoy se transmite de generación en generación de manera genética. Así que hay una naturaleza, todos nacimos bajo esa naturaleza pecaminosa. Hay una expresión que David usa en un salmo cuando dice: en pecado me concibió mi madre. Ahora, no era una expresión para decir mi madre fornicó y entonces yo fui concebido de otro papá. No era, y la Biblia no habla nada de eso, ni refiere que David sea hijo de fornicación o de adulterio. No es eso. Pero entonces, ¿a qué se refiere la expresión en pecado me concibió mi madre? A esa, los teólogos consideran que es a esa misma naturaleza pecaminosa. Es decir, que ese pecado nace con nosotros, ese deseo de hacer lo que no es correcto está en nosotros. Ahora, tal vez todos sabemos qué cosas son correctas y qué cosas no son correctas. Tal vez cuando aún éramos niños y nos decían: mira, no es correcto coger lo que no es tuyo. Y no sé si alguien vivió que fue el evento en el que fue a visitar a otra persona y vio algo muy bonito y algo le produjo el deseo de llévalo. Y de eso lo puedes coger, nadie lo va a notar. Y esa sensación, ese deseo, ese apetito por hacer cosas que son contrarias a la ley de Dios porque hay algún placer, algún deseo en ello, eso es lo que se define como naturaleza pecaminosa. Y es algo con lo que todos tenemos lucha. Y esa es nuestra primera lucha. Lucha con la naturaleza pecaminosa. Entonces, este va a ser nuestro estudio. Ok, este es el primer aspecto. El tiempo se me ha ido, pero mañana, en nuestro próximo episodio, dijo mañana, como si, aquí se maneja distinto el tema de los tiempos, pero en nuestro próximo programa vamos a analizar este pasaje de Romanos 7, los versos 21 al 24, donde Pablo abre un poco una ventana y nos permite ver en su ser interior esa lucha con esa naturaleza pecaminosa, con ese pecado, y entonces tal vez vamos a sentirnos tremendamente identificados con él. No lo quiero hacer ahora porque una vez al borde del versículo, va a haber una fluidez para enseñar y decir muchas cosas y pues no me da el tiempo para ello. Pero con esto hacemos la introducción a la serie Mi Lucha, pero también a este primer aspecto de la lucha con nuestro ser interior. ¿Has tenido esa lucha con algo adentro que te incita a hacer cosas que tú sabes que no son correctas, pero que hay un deseo de hacerlas? Bueno, entonces sí has tenido lucha con el pecado. Ahora, tal vez tú digas: yo no le pongo atención a eso, yo lo hago y todo, pero eso a través del tiempo trae consecuencias, hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza, hay destrucción. Y en el momento tú dijiste: no, pues yo lo hago, a mí no me importa lo que los demás digan. Bueno, debe importarte lo que Dios sí dice y lo que Dios piensa, ¿sí? Porque es la primera persona más ofendida en todo lo que hacemos cuando le damos rienda suelta a este tipo de apetitos. Así que, queridos, vamos a entrar entonces en esta nueva serie. Espero que la disfruten al máximo. María Pinzón nos dice: también pido oración por mi hija Carolina Sanabria, por su salud mental. Claro que sí, María, vamos a estar orando. No sé si hay otras peticiones. Prima Sobeida, qué lindo verte por acá. Un abrazo a ti, a Marquitos, a las niñas, un abrazo. Ana Miranda Borrero, un abracito también. María Pinzón, que es quien nos hace la petición. Muy bien.
Vamos a orar entonces por esta petición. A los que están viendo esto vía YouTube, pues lo estarán viendo en diferido porque no pudimos hacer la transmisión en vivo desde allí. Pero bueno, aquí estamos para compartir este espacio. Acompáñame y cerramos entonces con este momento de oración. Padre Celestial, qué linda tu palabra, Señor. Tremenda lucha en la que vivieron los personajes bíblicos, y gracias porque va a ser una serie muy bonita, mostrando cuán humanos somos, pero también mostrando cuántos recursos nos has dado para ser vencedores en todas estas luchas por las que pasamos, Señor. Ponemos todo este estudio en tus manos para que en cada sesión tengamos ese espacio de edificación, de disfrute, y que todos nuestros hermanos y amigos que ven esta serie, Señor, la puedan disfrutar y compartir, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, glorifícate en ellos. Gracias por María Pinzón, Señor, quien pide por Carolina Sanabria, su hija, para que tú obres sobre su mente, Señor. Traigas paz a su mente, Señor, y que todo pensamiento mentiroso con el que el enemigo ha querido engañarla, Señor, sea depurado, Señor. Y que Carolina pueda tener una mente nueva, pueda tener una forma de pensar distinta, pueda superar sus temores, sus angustias, su ansiedad, pueda confiar en ti y pueda tener la perspectiva correcta acerca de su vida, Señor. Cubre su vida, Señor. Ayúdale a salir adelante en medio de esta circunstancia por la que pasa, Señor. Y muéstrate a María Pinzón, Señor, porque sabemos que tienes para ella ese cuidado donde le harás saber que tú eres Padre también para su hija Carolina y que la guardarás en todo. Muchas gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. A todos un caluroso abrazo. Que el Señor me les bendiga enormemente. Nos vemos en el próximo episodio de Los Brazos del Padre.